Bienvenidos al Noticiero Constitucional. Comenzamos la semana bien informados desde el Tribunal Constitucional. Los saluda Mariela Franco y a continuación les presentamos los titulares. Presidente del Tribunal Constitucional destaca importancia de los tribunales constitucionales. Con misa se inicia semana de actividades por aniversario institucional. Magistrados del Tribunal Constitucional se reúnen con fiscales supremos. Magistrados participan en entrega de credenciales a senadores electos. Presidente del Tribunal Constitucional cumple actividades protocolares. Magistrada Luz Pacheco participa en evento académico. Magistrado Gustavo Gutiérrez visita estado de Utah en Estados Unidos. El presidente del Tribunal Constitucional, Helder Domínguez, destacó la importancia de los tribunales constitucionales para la conservación de la democracia. Fue durante la ceremonia por el 30 aniversario institucional. Les tenemos la nota. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Helder Domínguez Haro, destacó la importancia de los tribunales o cortes constitucionales para la conservación de la democracia, como hábitat natural del ejercicio de los derechos humanos. Fue en el marco de la ceremonia protocolar por el 30º aniversario del inicio de sus funciones, el 24 de junio de 1996. En su discurso, el titular del Tribunal Constitucional hizo un repaso sobre la evolución y el impacto social de los fallos emitidos por el Tribunal Constitucional en estos 30 años. Reafirmó la lealtad de la institución a la Constitución, al Estado y a la democracia. Asimismo, resaltó que los jueces constitucionales deben actuar de forma independiente, apartidista y guiados únicamente por la voluntad de la norma suprema, o en todo caso, deben militar en el partido de la Constitución, sin dogmatismos jurídicos, o que el juez debe ser dogmáticamente antidogmático. En relación con el balance jurisprudencial de estas 3 décadas, Domínguez resaltó los hitos marcados desde la primera sentencia, emitida el 29 de octubre de 1996, en la causa 196 I/TC. Entre los avances más significativos de la conformación actual, mencionó la protección de los derechos de la libertad individual, económicos, sociales, pensionarios y ambientales, el fortalecimiento del principio de inocencia, el uso constitucional de la prisión preventiva y la proscripción de detenciones con plazos vencidos, entre otros precedentes relevantes. Agregó que son tiempos de decisiones firmes, de revitalización de la Constitución y de la conciencia constitucional. De lo que se trata es que a través de la jurisprudencia constitucional, la preocupación por la persona y sus derechos debe estar en primer plano. Se debe personalizar el derecho, debe preferirse a la persona que al Estado o a la sociedad. Asimismo, ha sido objeto de pronunciamiento asuntos de singular relevancia constitucional. Sobre este tipo de disputas, siempre habrá opiniones diametralmente opuestas. Empero, lo que no puede suceder es descalificar a la persona o al juzgador por estigmas o por quien pretende tener una verdad absoluta. En cuanto a la carga procesal, reconoció como autocrítica cierta demora por la resolución de determinadas causas y dio cuenta de las medidas en curso para potenciar el quehacer jurisdiccional, entre ellas la construcción de una base de datos de 141.326 resoluciones desde 1996 hasta junio de 2026 y los avances de interoperabilidad entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. Hacia el cierre de su intervención, el presidente del Tribunal Constitucional delineó la agenda de las causas pendientes de deliberación y que serán resueltas próximamente, entre las que figuran el amparo electoral, la ley de amnistía, la iniciativa de gastos del legislativo, los conflictos competenciales entre el Jurado Nacional de Elecciones y el Poder Judicial, y la vinculatoriedad de las sentencias de los tribunales internacionales de derechos humanos. Igualmente, mencionó los avances de interoperabilidad con el Poder Judicial, del cual provienen el 99% de las causas que llegan al Tribunal Constitucional, y la proyección al futuro de impulsar un sistema nacional especializado de justicia constitucional. Por otro lado, el titular del Tribunal Constitucional se comprometió a liderar y respaldar la continuidad de la implementación del modelo de integridad institucional. Al concluir su discurso, el presidente del Tribunal Constitucional rindió homenaje a los magistrados de todas las conformaciones del Tribunal Constitucional y a los trabajadores de la institución, algunos de los cuales cumplen también 30 años de servicio ininterrumpido. El evento contó con la presencia del presidente de la República, José María Balcázar Zelada, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, el presidente en funciones del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, los magistrados del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Arabia, Manuel Monteagudo Valdés, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez. También asistieron autoridades de los órganos autónomos, así como autoridades políticas, judiciales, académicas, diplomáticas, expresidentes y magistrados del Tribunal Constitucional, trabajadores de la institución, entre otras personalidades. Con una misa en la parroquia Nuestra Señora del Pilar se inició la semana de actividades por el 30 aniversario del Tribunal Constitucional. A continuación los detalles.
Con una misa oficiada por el nuncio apostólico en el Perú, Monseñor Paolo Rocco Gualterri, en la parroquia Nuestra Señora del Pilar en San Isidro, se inició la semana de actividades por el 30 aniversario del Tribunal Constitucional. Al acto litúrgico asistieron el presidente del Tribunal Constitucional, Helder Domínguez Haro, el magistrado Pedro Hernández Chávez, funcionarios y trabajadores de la institución. La misa se inició a las 11 de la mañana y además del nuncio apostólico, también participó el vicario parroquial, Heli Ramírez Lizana. Los trabajadores tuvieron una participación tanto en el momento de la entrega de ofrendas como en la primera lectura y peticiones. La celebración eucarística significó un encuentro de fe y reflexión entre el personal que labora en el Tribunal Constitucional, que se prepara para conmemorar los 30 años del máximo órgano de justicia constitucional. Magistrados del Tribunal Constitucional sostuvieron una reunión con fiscales supremos para conocer la aplicación de sentencias sobre intervenciones policiales. Aquí la información. El presidente del Tribunal Constitucional, Helder Domínguez Haro, junto a los magistrados de la institución, sostuvieron una reunión con el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, y miembros de la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público, para conocer de modo directo cómo se está aplicando la jurisprudencia constitucional sobre intervenciones policiales. En la cita participaron los magistrados Francisco Morales Arabia, Gustavo Gutiérrez Tixe, quien se sumó de manera virtual, Luz Pacheco Serga y César Ochoa Cardich. Por parte del Ministerio Público también asistieron los fiscales supremos Zoraida Ábalos Rivera, Patricia Benavides Vargas y Luis Arce Córdoba. Durante el encuentro, los representantes del Ministerio Público señalaron que la sentencia correspondiente a los expedientes 6-2024 y 14-2024, acumulados, viene generando en la práctica diversas interpretaciones en cuanto a la conducción de la investigación del delito, y que no podría estar conforme con el espíritu de la sentencia, por lo que consideraron necesario establecer criterios comunes que orienten su correcta implementación. Esta reunión forma parte de la política de puertas abiertas del Tribunal Constitucional para recibir a las altas autoridades del sistema de justicia y de las entidades estatales. Cabe destacar que este diálogo técnico y constitucional se desarrolló bajo el mismo marco protocolar y de apertura con el que el colegiado recibió anteriormente a los miembros del Consejo Fiscal. Al término de la sesión, los magistrados del Tribunal Constitucional reafirmaron el compromiso del tribunal de velar por el respeto irrestricto de la Constitución, las competencias institucionales y el debido proceso en el país. El presidente del Tribunal Constitucional, Helder Domínguez, y el magistrado César Ochoa participaron en la ceremonia de entrega de credenciales a los senadores electos. Conozcamos la nota. El presidente del Tribunal Constitucional, Helder Domínguez Haro, y el magistrado César Ochoa Cardich participaron en la ceremonia de entrega de credenciales a los senadores y parlamentarios andinos electos para el periodo 2026-2031. El acto se realizó en el Auditorio Colegio Médico del Perú y estuvo encabezado por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo Bermejo, el Pleno de Organismo Electoral y el presidente de la República, José María Balcázar. Durante la ceremonia se leyó la resolución 1412-2023 JNE, que proclama los resultados de la elección para senadores para el periodo 2026-2031, y se entregó las credenciales a los 60 senadores electos, 30 elegidos por Distrito Único Nacional y otros 30 elegidos por Distrito Electoral Múltiple. Se hizo lo propio con los parlamentarios andinos. Durante su discurso, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones destacó la importancia que significa retornar después de 30 años al sistema bicameral. Asistieron autoridades de órganos autónomos, políticos, parlamentarios, familiares y público en general. El presidente del Tribunal Constitucional, Helder Domínguez, participó en la inauguración del 13º Seminario de Contratación Pública y Arbitraje. Vamos con los detalles. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Helder Domínguez Haro, inauguró el 13º Seminario de Contratación Pública y Arbitraje, organizado por el Instituto Peruano de Arbitraje. Durante su alocución, el magistrado Domínguez Haro señaló que la contratación pública y el arbitraje son dos categorías jurídicas de relevancia e implicancia directa en la Constitución económica y el régimen económico de nuestro país. Recordó que con motivo del reciente aniversario de instalación de este órgano colegiado, se realizó un balance de aquellas piezas jurisprudenciales emblemáticas, resaltando los parámetros de interpretación en torno a la economía social de mercado desarrollados por el tribunal. En ese sentido, resaltó la vigencia y estabilidad que el régimen económico le ha otorgado al país tras más de 3 décadas. El arbitraje nació como una alternativa a la judicatura ordinaria en temas patrimoniales, y la contratación pública mantiene una constante evolución orientada a salvaguardar los caudales económicos del Estado, afirmó el titular del Tribunal Constitucional. Además, enfatizó el valor de estos espacios democráticos y horizontales de debate técnico, manifestando que las conclusiones e intercambios de la comunidad de especialistas sirven de valioso insumo para las deliberaciones
a la labor tutetiva del colegiado al momento de emitir sus fallos. La mesa de honor de la sesión inaugural contó también con la participación del doctor Carlos Soto Coaguila, fundador del IPA, y del doctor Javier de Belaúnde López Romaña, presidente del Consejo Consultivo del IPA. Asistieron árbitros, abogados, entre otras personalidades. El presidente del Tribunal Constitucional, Helder Domínguez, fue distinguido por el Instituto Peruano de Derecho Indiano e incorporado como socio honorario. Aquí la información. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Helder Domínguez Haro, fue distinguido con una medalla de honor e incorporado como socio honorario del Instituto Peruano de Derecho Indiano, en reconocimiento a su trayectoria académica, así como a sus aportes al derecho y la cultura jurídica nacional. El reconocimiento se desarrolló en el marco de las 17ª Jornadas Peruanas de Historia del Derecho y Derecho Constitucional, en la sede del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú. El titular del Tribunal Constitucional agradeció la distinción y felicitó a los organizadores por la realización de estos certámenes académicos, porque contribuyen al desarrollo del estudio del derecho constitucional desde la perspectiva histórica, por cuanto conociendo nuestro constitucionalismo histórico podemos comprender nuestra realidad presente. La presentación de las 17ª Jornadas Peruanas de Historia del Derecho y Derecho Constitucional estuvo a cargo del presidente del Instituto Peruano de Derecho Indiano, Víctor Manuel Chandubí Urcia. También hubo los saludos del presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, general de brigada EP Juan Urbano Revilla. En la actividad se otorgaron reconocimientos al decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, José Palomino Manchego, al maestro sanmarquino Raúl Chanamé Orbe, al abogado Jorge González Bolaños, al magistrado Iván Torre Latorre y al embajador José Betancur Rivera. La magistrada del Tribunal Constitucional Luz Pacheco reflexiona sobre la inteligencia artificial y la sociedad en un evento académico. Les presentamos la información. En la inauguración de las 17ª Jornadas Peruanas de Historia de Derecho y Derecho Constitucional, organizada por el Instituto Peruano de Derecho Indiano, la magistrada del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco Serga, brindó una conferencia magistral, realizó un análisis del colonialismo del derecho indiano, para compararlo con el colonialismo tecnológico que traerá consigo la inteligencia artificial, si no decidimos qué dirección elegimos como sociedad, ya que no todo descubrimiento tecnológico, de por sí, contribuye al desarrollo humano. Sus reflexiones giraron en torno a la situación jurídica del indio durante la colonia, analizando algunas de las leyes que rigieron en esos siglos. Existía la paradoja de que mientras la corona promulgaba un gran número de normas, más de 1 millón de elementos normativos, para evitar abusos contra los indios y poner fin a los privilegios de los encomenderos, quienes tenían que hacerlas cumplir, que eran las funciones reales al recibir la ley, lo hacían de rodillas, delante de un escribano, se le ponían sobre la cabeza y pronunciaban la fórmula: se acata pero no se cumple. El escribano informaba al rey, que se enteraba después de casi un año, que sus disposiciones no eran cumplidas. El interés real de la monarquía española por respetar a los naturales americanos no solo se aprecia en esa normativa, sino en el hecho único en la historia, que el rey Carlos I en 1550 ordenó detener la conquista hasta que se aclarara la situación del indio y la legitimidad de la conquista, todo lo cual se debatió en Salamanca, universidad en la que Francisco de Vitoria puso los fundamentos para el estudio de los derechos humanos y el derecho internacional. Las leyes nuevas de 1542, que siguieron a ese debate, reconocían a los indios como vasallos libres. En algunos casos, eran aún más protectoras que para los españoles, para compensar la situación de desventaja en la que se encontraban, pero que no corrigieron el sistema, que era el que originaba esa desigualdad. La magistrada destacó que la experiencia en la aplicación del derecho indiano es una lección sobre la dificultad para superar intereses económicos cuando el Estado no actúa debidamente. La experiencia de ese colonialismo resulta útil para enfrentar el nuevo horizonte que presenta la guía, que es desarrollada por unas pocas empresas privadas con gran poder económico, que con los datos que obtienen pueden decidir en base a algoritmos, estrategias, inversiones, empleo, selecciones eugenésicas, etc. Ese conocimiento almacenado puede convertirse en herramienta de dominio. Solo con la reflexión compartida por los ciudadanos que hacen su voz e involucren a quienes gobiernan, podremos decidir cómo se utilizarán esos datos, quién los utilizará y para quién. Tras la conferencia, la magistrada Luz Pacheco Serga fue distinguida con la medalla Juan Vicente Ugarte del Pino por su contribución al estudio, investigación y difusión de la historia del derecho. El reconocimiento fue entregado en la sede del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú. También recibió una distinción el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Helder Domínguez Haro, por su contribución al constitucionalismo y otras personalidades del mundo jurídico y académico. El magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez, visitó el estado de Utah, en Estados Unidos, y sostuvo importantes reuniones con autoridades. Veamos la nota. El magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Tixe, atendió la invitación de la senadora del estado de Utah, Laura Escamilla, quien lleva más de 3 periodos sucesivos en este importante cargo.
En esta jornada fue recibido por importantes autoridades del Estado para intercambiar opiniones sobre justicia y la cooperación, pudiendo conocer la organización del Poder Judicial como modelo para resolver las controversias y litigios, tomando en cuenta la interculturalidad, sobre todo de tribus indígenas y de migración hispana. Asimismo, apreciar el proceso para la formación a las altas cortes en el estado de Utah y la posibilidad de desarrollar convenios para el intercambio de funcionarios a través de pasantías o estancias cortas. Gutiérrez Tixe recalcó sobre la importancia de que el personal del Tribunal Constitucional pueda vincularse experimentalmente en las provincias del Perú, pero también en el exterior, para mejorar el servicio de justicia en clave de los derechos humanos. Por los 30 años del Tribunal Constitucional se realizó la Semana de Cine y Derecho Constitucional con la participación de estudiantes de Derecho y público en general. A continuación la nota. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Heller Domínguez Haro, inauguró la Semana de Cine y Derecho Constitucional en el marco de los 30 años de aniversario institucional. También participaron el magistrado del Tribunal Constitucional, César Ochoa Cardich, director general del Centro de Estudios Constitucionales, y de manera virtual, el magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, Martín Agudelo Ramírez, director de cine y profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia, y el especialista del Tribunal Constitucional, Edi Chávez Huanca. En la sesión se exhibió de manera presencial el mediotraje El Poder en el Cine. El magistrado Domínguez Haro indicó que la conexión entre el derecho y el cine es necesaria por cuanto el cine es un instrumento de ayuda a la interpretación jurídica y es un modo de reflejo de la realidad. En tanto, el magistrado Ochoa Cardich comentó que en la película 12 hombres en pugna se muestra el sistema de deliberaciones del sistema de jurados con que actúa la justicia de Estados Unidos de Norteamérica. A su turno, Agudelo Ramírez indicó que el cine es mucho más que entretenimiento, es un reflejo de la sociedad. Tras la inauguración, se exhibió de forma presencial la película 12 hombres en pugna, dirigida por Sidney Lumet. En la segunda jornada de la Semana del Cine y Derecho Constitucional, se proyectó y comentó la película El Cairo 678, dirigida por Mohamed Diaf. Los comentarios estuvieron a cargo de la abogada y maestra de la Universidad Autónoma de México, Karina Gómez Frodet. Comentó que El Cairo 678 trata sobre el acoso sexual que sufren 3 mujeres egipcias, de diferentes clases sociales y de diferentes visiones de la vida, y los problemas que afrontan tras los sucesos. Con honores, película dirigida por Ale Keshishian, fue comentada por el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Ricardo Pérez de Arce Molina. Señaló que la película trata sobre el proceso de la constitucionalización del derecho y el creciente valor del bien jurídico, dignidad humana. Con el análisis de la película El Patrón, radiografía de un crimen, dirigida por el argentino Sebastián Schindel, finalizó la Semana del Cine y Derecho Constitucional. Esta última jornada contó con los comentarios de Natalia Stringini, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, así como de los especialistas del Centro de Estudios Constitucionales, Edi Chávez Huanca y María Sofía Cortés Olazábal. La película retrata la historia de Hermógenes, un hombre humilde que comienza él a trabajar en una carnicería, cuyo dueño se aprovecha de su inexperiencia y su situación de vulnerabilidad para someter a Hermógenes a condiciones deplorables e inhumanas de trabajo. Nos despedimos, no sin antes recordarles que estamos a su servicio. Si desea estar al tanto de las noticias del Tribunal Constitucional, puede seguirnos en nuestras cuentas en redes sociales. Gracias por acompañarnos.